Bueno, muy buenas tardes. Un agrado para mí estar presente en una reunión tan importante para esta, no solamente para esta universidad, sino que particularmente para los alumnos de esta asignatura. Tengo 20 minutos y tengo una fama de que siempre me extiendo, así que voy a tratar de ser muy rápido en lo que vamos a ir exponiendo. Bueno, quizás a ustedes como emprendedores no les voy a decir cosas que ustedes probablemente no sepan, pero sí yo voy a tratar de sistematizárselas. Un gestor siempre es una persona que tiene un desafío o tiene muchos desafíos que tiene que comprenderlos en su totalidad. Esa idea, ¿no es cierto?, de totalidad es lo que yo quiero compartir con ustedes. Es decir, generalmente se habla de que un profesional de la gestión, y un emprendedor es un profesional de la gestión, es un generalista, o sea, tiene que saber de muchas cosas, pero con poco nivel de profundidad. Y la verdad es que no es así. Yo quiero corregir esa tradición que existe en nuestra formación. Incluso en todas las universidades donde yo he estado, se piensa que la gestión obedece a esa característica de un profesional de generalidades. Y es todo lo contrario, es un profesional de la complejidad. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Señalar que ustedes, como emprendedores y por lo tanto como gestores, son gente que está inmersa en fenómenos altamente complejos. Y eso es lo que quiero plantear con esta imagen, que quiere ser una mirada bien sintética de todo lo que tiene que ver con la gestión. Partiendo por lo más general, como lo que ustedes ven ahí. Lo que vemos es la sociedad. Pero como gestor, ustedes más que la sociedad, lo que están viendo son mercados, o sea, el lugar físico y virtual donde convergen compradores y vendedores para generar un proceso de intercambio. Físico y virtual porque hoy día los mercados también no solamente son concretos, como el mercado del Cardonal en Valparaíso, sino que también se han virtualizado. Hoy día las redes, las plataformas también se han transformado en mercados para generar transacciones. Pero es un concepto quizás muy académico. Lo que ven ustedes más específicamente son segmentos y nichos de mercado. O sea, son grupos particulares que obedecen a ciertas características que a ustedes les interesa y que pueden ser importantes para su negocio. Es decir, un segmento, un nicho de mercado, siempre decimos que es un grupo de personas, es una porción del mercado que responde de manera relativamente similar a los estímulos del marketing operativo, que son el producto que ustedes comercializan, el precio que ustedes quieren transar, la forma de comunicación con ese mercado y el lugar, la localización, el lugar, la plaza donde quieren alcanzar. Eso vamos a entender por mercado y específicamente por segmento. Lo que quieren plantear ustedes, ¿no es cierto? Bueno, detectar esas necesidades. ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus dolores, sus angustias, sus anhelos, sus apetencias? Es decir, ¿cómo yo puedo, ¿no es cierto?, empatizar con esas necesidades. ¿Para qué? Para desarrollar un satisfactor, algo que responda a esas necesidades. ¿Cómo? Elaborando, ¿no es cierto?, una oferta de valor. Y esa oferta de valor consiste en la misma necesidad que usted vio en los segmentos. A ver, ¿cuál es el producto específico, concreto? No solamente el producto concreto el que quieren entregar, sino que también la marca, el logo, el empaque, la dosificación, el gramaje, etcétera, etcétera. Los servicios de postventa, etcétera. Todo constituye parte de ese producto. ¿Cómo lo comunico? ¿A qué precio? A ver, ¿cuál es el precio de transacción que me va a permitir acceder a ese segmento, a ese nicho de mercado al cual ustedes están llegando en el lugar concreto en el cual se debiera producir la transacción que ustedes están planteando? Conforme a eso, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la proyección de oferta? ¿Cuánto voy a vender? Siempre en gestión uno tiene que saber, tener una estimación. Yo siempre digo, aunque me equivoque, porque los negocios siempre tienen que ser iteraciones permanentes. Yo lo voy a corregir, a ver, me equivoqué, ¿por qué me equivoqué? ¿Dónde estuvo el error que cometí o la falta para poder corregirlo a la etapa siguiente? Los negocios son procesos de iteración, año a año, periodo a periodo se van mejorando. Por eso parto por hacer una primera proyección. Yo calculo que mis ventas van a ser de este tipo. ¿Cuál va a ser el comportamiento en enero, en febrero, en marzo, en abril? ¿Cuál es el comportamiento de la demanda de acuerdo a los patrones de consumo, de comportamiento que tienen los consumidores? Es decir, yo tengo que nutrir, en definitiva, una función comercial. Es decir, cuánto voy a vender, cómo lo voy a empacar, cómo lo voy a distribuir, etc. Necesito, por lo tanto, aunque sea una sola persona la que genera ese emprendimiento, necesita cumplir, vestirse en algún momento del gerente comercial, el que tiene a cargo el producto, el servicio y su comercialización. Pero los productos y servicios hay que producirlos, por lo tanto tengo que cumplir también una función productiva. Alguien tiene que empacar, alguien tiene que hacer esto, alguien lo tiene que ver, ¿no es cierto?, el contenido, el diseño, lo tiene que armar para poder tener disponible para la venta de acuerdo a esa proyección de oferta que usted, o sea, necesito
cumplir también una función productiva. Insisto, aunque sea una sola persona. Pero las cosas las hace la gente y por lo tanto tengo que contratar a veces personal. ¿Cuánto le voy a pagar? ¿Cuál va a ser la relación contractual? ¿Lo voy a contratar honorario? ¿Lo voy a pagar por obra? ¿Lo voy a pagar un sueldo fijo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las responsabilidades contractuales que van a surgir con esa persona? O sea, necesito también, insisto, aunque sea una sola persona, cumplir una función de recursos humanos. Si yo soy emprendedor, también tengo que pagarme un sueldo, por lo tanto tengo que decir, bueno, ¿cuánto yo pienso ganar? Porque paso a ser un empleado de mi emprendimiento y por lo tanto también tengo que cumplir, tengo que pagarme cotizaciones previsionales, ISAPRE, AFP, a veces, ¿no es cierto?, cotización a una mutual, ¿no es cierto?, tengo que cumplir esas labores, pero también tengo que tener un presupuesto porque esa proyección de demanda necesita trabajar los temas presupuestarios. Cuando hablamos de presupuesto hablamos de corto plazo, o sea, lo que yo necesito para financiar la operación en el año calendario, es decir, de enero a diciembre, partiendo por el presupuesto de ingreso, ¿cuál va a ser? Yo siempre digo, la palabra presupuesto se escribe con la letra P, porque con la palabra P se escribe la palabra promesa. Un presupuesto es una promesa, a ver cuánto yo creo que voy a vender en enero, febrero, marzo, porque eso me va a generar los flujos de ingresos. El primer presupuesto que yo hago es siempre el presupuesto de ingresos. Después el presupuesto de costo, es decir, cuánto me cuesta producir el producto que yo voy a hacer. Es el segundo presupuesto. Luego el presupuesto de gasto, o sea, todos los pagos asociados a ese producto, pero que no los puedo imputar directamente al producto. Necesito hacer un presupuesto de caja, es decir, cuál va a ser el comportamiento, los saldos de caja que yo voy a tener para poder pagar las obligaciones que voy a contraer con mi emprendimiento, porque tengo que pagarle a proveedores. Si tengo personal, tengo que pagar sueldos. O sea, ¿con qué disponible de caja yo voy a tener para poder generar? 4 presupuestos, por lo tanto, tenemos presupuesto de ingreso, presupuesto de costo, presupuesto de gasto, presupuesto de caja. Y hay un quinto presupuesto que también tengo que tenerlo presente, porque a lo mejor ustedes tienen una maquinaria, van a comprar un vehículo, tendrán que hacer, por lo tanto, un presupuesto de inversión, que es un presupuesto más bien de largo plazo. Para eso necesito, por lo tanto, cumplir una función financiera, es decir, tener claro cuáles van a ser el tema de las platas que va a tener esto. Necesito también que hay una convergencia, lo que se llama, ¿no es cierto?, un alineamiento de todos los esfuerzos. Si trabajan más de una persona, que converse el área comercial, que converse el área con producción, con recursos humanos, con finanzas. Necesito convergencia. Para ello, ¿no es cierto?, aunque yo sea una sola persona, muchas veces necesito consejero, alguien que me asesore, por ejemplo, en materia jurídica. Yo tengo que constituirme como emprendimiento. ¿Cómo se hace? Entonces necesito también el buen consejo en materia, ¿no es cierto?, jurídica para la formalización de las relaciones. Toda relación de una organización con el entorno siempre es de naturaleza contractual. Yo me relaciono contractualmente conmigo mismo como dueño de la empresa porque obviamente tengo una escritura que me constituye. Con los trabajadores, contratos de trabajo, con los proveedores, contratos de compra-venta, con los clientes también, la boleta constituye que hay una transacción. Siempre hay una relación contractual, por lo tanto, en ese nivel yo tengo su apoyo especializado. También apoyo especializado en control de auditoría, el control de los procedimientos. ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos actuando mal como organización? ¿Dónde están mis aciertos, mis desaciertos? ¿Tenemos procedimientos adecuados? ¿Se cumplen? Es decir, esas cosas. La información contable la tengo que revisar, es fiel reflejo de la realidad, etcétera, etcétera. Y también tengo que tener una asesoría, un apoyo en materia de planificación estratégica, porque ustedes tienen que apuntar un segmento, un nicho de mercado que tiene una cualidad, una característica. Entonces, lo que estoy haciendo, ¿está obedeciendo ese impacto? Bueno, todas estas funciones tienen que coordinarse, tiene que haber armonía en la relación en todos ellos, pero también necesito controlarla. Y por eso todo emprendimiento, algo de interacción con la contabilidad tiene que tener. Los negocios, la contabilidad se visualizan en el estado de resultados. Ya ahí va a estar, ¿no es cierto? Arriba decíamos del presupuesto estaban las promesas, aquí está la ejecución de las promesas, o sea, el presupuesto de ingresos, aquí dice, ¿lo cumplí o no lo cumplí? Los costos son los que yo proyecté, voy a tener, ¿no es cierto?, el resultado bruto. Los gastos de administración y venta, es decir, los gastos que yo me planteé, que yo presupuesté, ¿son los que corresponden? ¿Sí o no? Entonces, yo tengo una estructura del negocio, cómo se me están produciendo los ingresos, los costos, los gastos, y digo que es una herramienta de control porque el primer control que yo tengo es por diferencia, lo que yo pensé con lo que yo ejecuté. Mire qué sencillo. Pero para poder hacer negocio necesito activos. Necesito tener activos de la clasificación tradicional, necesito activos circulantes, necesito inventario, necesito caja. Pero también necesito activos fijos, necesito automóviles, necesito maquinaria, tengo que trabajar el tema de la depreciación y hay otros activos que también no clasifican ni en el corto ni en el largo plazo, pero que también a veces se requieren. Pero los activos hay que financiarlos y los vamos a financiar con pasivos. Es decir, ¿qué es lo que son los pasivos?
es la estructura de financiamiento del activo. ¿Cómo yo financio los bienes que necesito para hacer los negocios? Entonces necesito financiamiento. Financiamiento de corto plazo, financiamiento de largo plazo y también un financiamiento muy especial que es el financiamiento que aportan los dueños. Los dueños ponen plata, ¿no es cierto?, que es la apuesta que están haciendo. Aquí están ustedes. Ese es el riesgo que están asumiendo al colocar los recursos para poder financiar toda la estructura del negocio. El capital de trabajo, aquí tengo dos profesores de finanzas muy destacados, así que les pido que por favor se tapen los oídos porque yo les voy a dar un concepto de capital de trabajo que no es muy ortodoxo. El capital de trabajo son los excedentes de caja, la diferencia entre lo que yo tengo con lo que yo debo. Porque los emprendimientos y las empresas en general no tienen dinero, lo que tienen son saldos de caja. Y de hecho, para financiar la inversión, muchas veces tengo que recurrir a financiamiento externo. Tengo que ir al banco y por eso muchos emprendimientos que no están formalizados se tienen que formalizar para que adquieran la condición de personalidad jurídica y puedan ir al banco a conseguir dinero. ¿Financiamiento para qué? Para financiar sus activos fijos, la maquinaria que necesitan, por ejemplo, el automóvil, el computador, que requieren. Bueno, lo que hemos visto acá es una síntesis de todo lo que tiene que ver la formación en gestión. Aquí están los 5 años de un ingeniero comercial o 5 o 6 de un industrial o de un ingeniero en negocios internacionales. Aquí está todo, todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que necesito acá? Necesito una mirada estratégica, una forma de comprender la organización desde afuera. Yo necesito entender, una capacidad de comprender, de anticiparme, de qué es lo que está aconteciendo para elaborar los productos y servicios. Y necesito capacidad de gestión. Esto es de la mayor complejidad y me parece importante que todo profesional que se dedica a la gestión tenga esta especie de carta de navegación. Yo le llamo el mapa conceptual o carta de navegación que le permita ver todo el emprendimiento para que entienda cómo es la complejidad de todo aquello. Pero esto es tan complejo, le digo, no se compliquen tanto. Son 4 cosas fundamentales. Primero, los negocios se arman desde la calle. Hay que mirar lo que está pasando, hay que entender, empatizar con los dolores que se están produciendo en el medio, con los anhelos también, con los sueños que yo puedo satisfacer a través de una oferta de valor. Necesito tener capacidad de organización. Es decir, necesito disponer toda una estructura de procedimientos. Necesito también tener capacidad de control. Y por eso yo coloco la información entendiendo la contabilidad como un dispositivo de control fundamental, esencial del negocio. Y necesito capacidad de gestión. Y ustedes son gestores. Y por lo tanto, cabe preguntarnos, si ustedes son gestores, ¿qué es la gestión entonces? La gestión yo la defino de una manera muy sencilla. Digo, la gestión es la capacidad de insertar con éxito un emprendimiento en el entorno. Lo que hicieron ustedes jóvenes acá es gestión, porque lo que hicieron ustedes es un emprendimiento. Esto es un emprendimiento. Capacidad de insertar con éxito un emprendimiento en el entorno. Eso es. Y para insertar con éxito un emprendimiento en el entorno, yo necesito desarrollar 3 habilidades fundamentales. Primero, la capacidad de administración. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Tengo que tener un plan, tengo que disponer recursos, actores, distribuir responsabilidades, funciones, asignar recursos. Necesito dirigir, tú me haces esto, ¿cómo vas? Dame cuenta, infórmame. Necesito coordinar, te llamo, nos juntamos mañana. Necesito controlar, a ver cómo vamos. Primera competencia. Segundo, para ser un buen gestor necesito una capacidad estratégica. ¿Para dónde va la micro? ¿Estamos bien? ¿Estamos alineados hacia el segmento y el del mercado que nosotros queremos llegar? Del nicho mercado. Nuestra propuesta de valor, ¿esto es lo que espera nuestro consumidor? No, no es lo que espera. ¿Qué cosas tengo que hacer? Mirada estratégica. Yo hablo de estrategia, siempre digo 3 cosas fundamentales. Posicionamiento en el mercado, ¿cómo me perciben? Diferenciación de la competencia, a ver, ¿qué es lo que estoy ofreciendo yo? ¿Qué es mejor que lo que ofrece la competencia para el segmento al cual me dirijo? Y tercero, la propuesta de valor. ¿Cómo me comprende? ¿Qué problema estoy resolviendo? Y por último también una competencia política. Todo fenómeno organizacional requiere habilidades políticas, porque hay que negociar, pues. Un político negocia, llega a acuerdos. Es decir, tengo que leer el mapa del poder. Al interior siempre hay tensiones en las organizaciones. Yo tengo una organización con mis socios, pero mi socio tiene una apreciación distinta que yo y tenemos que ponernos de acuerdo. Tengo un problema con un trabajador, problema con un cliente. El poder está hacia adentro y hacia afuera. Eso es gestión. Pero quiero agregar otro concepto que me parece muy relevante, que no contradice pero dice: la gestión es la capacidad para tomar decisiones conducentes a la creación de valor. Ustedes han tomado decisiones conducentes a la creación de valor, pero en ambientes de incertidumbre.
y en contextos organizacionales. Por eso es que es compleja la gestión. Por eso es que hay que tener un mapa de poder, porque estar inserto en realidad es altamente compleja. La complejidad se entiende, ¿no es cierto?, o está asociada a la multiplicidad de variables, a la dinámica emergente de los fenómenos y a la incertidumbre. Entonces necesitamos desarrollar un concepto de gestión. Y aquí estoy compartiendo dos conceptos que me parecen muy valiosos para ustedes. Bueno, nosotros tempranamente nos dimos cuenta que la gestión requiere, que las operaciones de una organización cualquiera, cualquier proceso productivo, desde fabricar un transatlántico hasta un emprendimiento de vender maní, ¿te fijas? Colocar carritos de maní, todo proceso productivo requiere de un proceso administrativo. Eso nos dimos cuenta, esa es la gracia de la administración como ciencia moderna, va paralela al proceso productivo. Nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que necesitamos organizarnos y esas operaciones tienen que conducirse a través de este proceso administrativo, fijar roles, ¿no es cierto?, niveles jerárquicos y cumplir las labores. Tengo que pensar antes de actuar, tengo que organizar, distribuir el poder, asignar tareas, responsabilidades, establecer procedimientos, tengo que dirigir, como les decía, tengo que coordinar y tengo que controlar. Bueno, 3 ideas que yo quiero compartir con ustedes que en esta complejidad ustedes no pueden olvidar nunca. Creo que hemos hecho una mirada muy sinóptica de todo lo que es gestión, todo lo que es gestión. Yo les decía, aquí está condensado todo lo que es la formación de cualquier profesional de cualquier universidad del mundo en materia de gestión. Aquí podemos, ¿no es cierto?, hacer toda la malla curricular, el plan de estudio, cualquier carrera de gestión en el mundo, con las primeras láminas. Pero quiero compartir 3 ideas que me parecen muy relevantes. La primera, sobre las decisiones esenciales de la gestión, los negocios y por lo tanto el emprendimiento. Primero, ¿no es cierto?, decir, bueno, hay que tener la capacidad de ponerse en contacto con la realidad, con los dolores y las expectativas. Les decía, a ver, el estudio de mercado, es decir, conversar con la gente, conversar con mis clientes, con mis potenciales clientes, conversar con la competencia para sacar ideas. Y dentro de eso, ¿qué posibilidades yo puedo atender y resolver? Luego descubrir y cuantificar los segmentos de mercado, tener esa cifra que les decía recientemente. Y aquí están estas 2 ideas la primera idea que le quiero compartir. ¿Cuál es el nivel de inversión que yo voy a tener y cuál es el nivel de producción? Es decir, yo tengo que tener una capacidad de producción. Esta sala tiene una capacidad instalada. Supóngase que son 100 personas. Aquí hay una capacidad. Esto es una inversión. Esta sala puede haber tenido para 200 personas o para 50. Esto es capacidad. Nivel de inversión. Porque esto significa que construir una sala para 100 personas no es lo mismo que construirla para 200. Imagínese usted su emprendimiento. No es lo mismo tener una máquina, un horno para producir 100 empanadas diarias que un horno para producir 1000 empanadas. Y bueno, el nivel de producción, ¿cuántas vamos a producir? Porque una cosa es la capacidad instalada y otra cosa, ¿no es cierto?, es la capacidad de producción. Aquí yo quiero compartir con ustedes muy rápidamente, porque ya me prendieron la lucecita arriba. Aquí yo tengo la capacidad de inversión, ¿se fijan? Ahí, esa es la capacidad, dice, bueno, la capacidad instalada, un horno para producir 1000 empanadas, la demanda efectiva, ¿cuánto voy a recibir? Porque todos los días nos van a demandar 1000 empanadas. Y el nivel de producción. Esto sería lo ideal, te fijas que yo tengo una capacidad de producir 1000 empanadas y todos los días me compran 1000 empanadas. Pero sabemos que esto no es así, pues, ¿no es cierto? En la realidad ahí tengo esta misma capacidad instalada que está ahí tengo la producción que yo hago y tengo la demanda. Y aquí se van a producir 3 fenómenos bien interesantes. Las pérdidas, ¿no es cierto? Cuando yo digo, bueno, tengo una capacidad, estoy produciendo más de lo que me están comprando. O bien, tengo una demanda insatisfecha. Estoy produciendo menos de lo que me demanda. O sea, hay gente que me viene a comprar empanadas, se me acabaron, le digo. Y por último, tengo la capacidad ociosa. He producido, ¿no es cierto?, tengo una máquina, invertí una máquina, estoy pagándole al banco una máquina, un horno para producir 1000 empanadas. Pero estoy produciendo 800, 600. Es como lo que le pasa a un micrero, ¿no es cierto?, que compra una micro para llevar 50 pasajeros y cuando mucho lleva 10. Tiene una capacidad ociosa. Lo ideal, ¿no es cierto?, para todo emprendimiento es siempre estar funcionando a la máxima capacidad. Esa es la primera idea. La segunda, ¿no es cierto?, los 5 elementos, los negocios, que siempre uno tiene que tener presente. Los negocios viven de la venta, claro que viven de la venta. Yo vivo cuando vendo, pero no solamente cuando vendo, sino que cuando margino. La venta me pone en contacto con el cliente, pero el margen que está ahí abajo, acá, ¿no es cierto?, me pone en contacto con mis costos. Yo administro costos. Eso es lo que yo tengo que administrar, es cómo yo racionalizo mis costos para tener margen. Pero no basta con tener venta y márgenes, tengo que tener volumen, porque muchas veces
si no tengo el volumen, no tengo la cuantía de venta, no alcanzo a financiar mis costos totales, aunque tenga margen, pero no tengo volumen. Entonces los negocios viven de la venta, del margen, del volumen, pero también del crédito y la cobranza, porque muchas veces yo otorgo crédito. Para aumentar la demanda, tengo que prestarle plata a mis clientes. Y por último, la oportunidad de los flujos, o sea, calzar que la gente me pague, sobre todo cuando otorgo crédito. Vamos a ir cerrando, voy a aprender la luz roja, pero voy en la segunda. Es que tengo una fama que tengo que cuidar y yo siempre me extiendo un poquito. Y la última idea, ¿no es cierto? Y la tercera, y con esto termino, es muy importante porque a veces yo tengo un muy querido amigo, ingeniero civil industrial, que él me decía que tenía muy claro este concepto, pero cometió el mismo error que muchas veces cometen quienes emprenden, que confunden la persona con el emprendimiento. Y aquí yo le coloco, tengo una empresa, la empresa de Pedro Pérez González Limitada y don Pedro Pérez González. Son distintos, son personas absolutamente distintas. Aquí una persona jurídica y allá una persona natural. De hecho, esa persona natural podría vender este emprendimiento. Y se va a seguir llamando de la manera como se llama él. Simplemente digo, no es lo mismo, ¿no es cierto?, la empresa de su dueño. Y esto es lo más grave, cuando se confunde el dueño con la empresa. Es decir, el dueño dice, yo puedo sacar plata de la caja para ir a pagar el supermercado, está sacándole plata a la empresa. Este señor que está allá le está sacando plata a su emprendimiento. Obviamente que todos yo creo que lo hacen, pero hay que tener claro que le estoy sacando plata a la empresa. Esa plata hay que devolverla. No porque haya una cosa extraña ni dolosa, sino que estoy diciendo tenerlo presente. Que yo a lo mejor debiera pagarme un sueldo, que me lo paga esta empresa, y si algún día quedo corto porque hay que pagar supermercado, la colegiatura, claro, podría hacerlo, pero tengo que tener claro que ese dinero tengo que devolverlo. Porque es del emprendimiento. Esta es la persona jurídica y esa es la persona natural. Bueno, eso es lo que yo he querido compartir con ustedes, decirles que no hay posibilidad de asumir ningún emprendimiento si uno no tiene una mirada holística que comprenda la totalidad, por una parte, y estas tres ideas que yo quise compartir con ustedes, que son las decisiones de inversión, las decisiones de producción. Segundo, ¿no es cierto?, los negocios se hacen en la venta, pero más que en la venta se hacen en el margen, en el volumen, en la posibilidad de otorgar créditos, pero también una clara política de cobranza, en la oportunidad de los flujos y por último, ¿no es cierto?, en nunca confundir el emprendimiento con la persona natural. Eso, pues, jóvenes, damas y caballeros, lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias.